Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar clasificando a los juegos, esta vez utilizando un nuevo criterio que tiene que ver con el tipo de resultados que se produce para los jugadores en cada uno de los escenarios posibles del juego. Vamos a encontrarnos con esencialmente dos tipos de juegos de acuerdo a este criterio, que van a ser los juegos de suma cero, que esencialmente son aquellos juegos donde las ganancias de un jugador son financiadas necesariamente con la pérdida de otro jugador o de otros jugadores. En contrapartida, vamos a tener también juegos de suma no cero, donde esto no ocurre. En este segundo grupo de juegos es posible que algunos jugadores ganen sin necesidad de que otros pierdan. De hecho, también es posible que todos los jugadores ganen en algunos de los escenarios y por lo tanto va a ser muy importante identificar los tipos de juegos de acuerdo a este criterio, porque eso va a permitir diseñar políticas, diseñar acciones de carácter económico, financiero y toma de decisiones que favorezcan las ganancias de muchos. Y vamos a poder racionalizar y entender contextos en los que estas políticas son al menos difíciles de implementar, porque hay algún sector, algún grupo, algún jugador que pierde y que se va a oponer a este tipo de medidas. En esos casos se va a tener que encontrar algún tipo de solución o algún tipo de mecanismo de compensación para el jugador que está perdiendo y de ese modo poder implementar la política que corresponda. Vamos a empezar revisando un ejemplo que se conoce con el nombre de el juego de la moneda. ¿En qué consiste este juego? Tenemos dos jugadores, el 1 y el 2. Cada uno tiene una moneda y va a elegir. Podríamos decir que lo va a hacer aleatoriamente, que la va a lanzar, o bien perfectamente interpretar que arbitrariamente va a elegir la opción cara o la opción sello, según prefiera, según decida, pero lo va a hacer de manera simultánea a la elección del jugador 2 y por lo tanto sin conocer la elección del jugador 2. Las reglas de este juego establecen lo siguiente. Como tenemos 4 posibilidades y suponemos que las elecciones son aleatorias o bien la probabilidad de que el jugador 1 de manera arbitraria elija la opción cara o la opción sello, a pesar de ser arbitraria, sigue siendo 50% y lo mismo en el caso del jugador 2. Cada una de las opciones tiene una probabilidad de 50%. En ese contexto, entonces, vamos a suponer que cada una de las combinaciones posibles tiene un 25% de probabilidad, es decir, un cuarto. En tal caso, el jugador 1 le propone al jugador 2 una regla que dice, si las dos monedas son exactamente iguales o presentan el mismo resultado, me vas a pagar 5. Si son diferentes, yo te voy a pagar 5 a ti, jugador 2. En ese caso, entonces, si se da la opción cara y cara, el jugador 1 gana 5. ¿Y quién está financiando ese ingreso para el jugador 1? Lo está haciendo el jugador 2, que en este caso tiene menos 5. Si se diese la opción sello y sello, tenemos también para el jugador 1 5 y para el jugador 2 menos 5. Noten que acá estamos definiendo de manera directa un monto que es valorado por este jugador 1 y este jugador 2 y no estamos elaborando una escala de preferencias como ocurría en ejemplos anteriores. Acá de manera directa está especificado el monto que va a beneficiar a un jugador y que va a perjudicar al otro. Son dos casos en los que gana el jugador 1, cada uno tiene una probabilidad de 25%, por lo tanto tiene un 50% de chances de ganar en este juego y que el jugador 2 pierda.
La regla dice además que si las monedas presentan un lado diferente, el jugador 1 pierde y el jugador 2 gana. Entonces, si se diese la opción cara y sello, vamos a tener 5 puntos para el jugador 2, 5 unidades monetarias, por ejemplo, podría ser la apuesta, y menos 5 para el jugador 1. Y por último, si se diese la opción que el jugador 1 presente sello y el jugador 2 cara, tenemos que gana el jugador 2 5, y eso es financiado con una pérdida del jugador 1, que tiene menos 5. Noten que en cada una de las casillas tenemos 5 y menos 5, menos 5 y 5, y la suma de los pagos en cada uno de los escenarios nos da exactamente 0. Este es un juego de suma 0. ¿Qué característica importante va a tener este juego? Vamos a resolverlo para poder concluir al respecto. En primer lugar, si el jugador 1 presupone que el jugador 2 o conjetura o tiene la hipótesis, la creencia de que el jugador 2 va a jugar cara, como el juego es simultáneo, no sabe a priori qué va a pasar, pero si cree que va a pasar eso, que el 2 va a jugar cara, la mejor respuesta para el jugador 1 es cara, porque gana 5 en lugar de perder 5. ¿Sí? Hay una distancia de 10 entre las dos alternativas. Obviamente va a preferir esta opción. Esa es su mejor respuesta. Pero si el jugador 1 conjeturase que el jugador 2 va a jugar sello, su mejor respuesta no puede ser cara, donde pierde. Va a preferir él también jugar sello, porque él gana cuando las monedas son iguales, de acuerdo a la regla de este juego. En consecuencia, su mejor respuesta es esta. Noten una diferencia con ejemplos anteriores. Decíamos que en la misma fila estaban las mejores respuestas y por lo tanto esa opción se convertía en una estrategia dominante. Esto no ocurre ahora, porque en un caso me conviene cara y en otro caso me conviene jugar la opción sello. Por lo tanto, el jugador 1 a priori, como las probabilidades son exactamente las mismas, no sabe si debe jugar cara o si debe jugar sello. No tiene una opción favorita, no tiene una estrategia dominante definida. Vemos para el jugador 2 que va a pasar algo similar. Conjetura que el 1 va a jugar cara. El 2 gana cuando las opciones son distintas, cuando las monedas son distintas. Entonces, si el 1 juega cara, a él le conviene jugar sello. Obtiene 5 en lugar de menos 5. Por el contrario, si el 2 conjetura que el 1 va a jugar sello, el 2 tiene que ser contreras, tiene que jugar algo diferente, va a querer jugar cara. Noten que en el caso de las columnas, las marcas verdecitas, que son las mejores respuestas del jugador 2, tampoco aparecen en la misma columna. Por lo tanto, para el jugador 2 tampoco hay una estrategia dominante. Y notemos además que en ejemplos anteriores encontrábamos un óvalo donde marcábamos alguna de las opciones cuando los dos jugadores estaban jugando su mejor respuesta. Esto no ocurre en ninguna de las casillas. En este caso está feliz el jugador 1, en este también, y en estos con marca verdecita está feliz el jugador 2, pero el 1 está triste. Siempre hay alguien que está perdiendo, siempre hay algún jugador que está insatisfecho con el resultado que se ha dado. De hecho, si por ejemplo se diese este caso, se jugó y los dos presentaron cara y cara. El jugador 1 está feliz y el 2, si de algún modo pudiese cambiar su jugada por la opción sello, con seguridad el jugador 2 lo haría y desearía cambiarse a este escenario donde es él el que gana. Si por ejemplo un nanosegundo antes se enterase de la jugada del jugador 1, cambiaría su jugada. Siempre que encontremos situaciones donde un jugador quiere cambiar el resultado y no está satisfecho con ese resultado, necesariamente vamos a definir esa situación como un candidato imposible al equilibrio. De hecho, con estas estrategias puras, podemos observar que acá no existe
equilibrio. Vamos a definir con detalle el equilibrio, en principio el equilibrio de Nash, en la siguiente unidad, pero me adelanto para hacer notar que este juego va a tener necesariamente a alguien insatisfecho, disconforme con el resultado, en cualquiera de los casos. Podría uno decir, volvamos a jugar, que sea el mejor de 3, o pruebita nomás era lo que estábamos jugando, intentemos de nuevo, ahora es en serio. Y eso es exactamente lo que sucede en algunos problemas de orden social, económico, político, financiero. Algunos sectores pierden con algunas decisiones, con algunas determinaciones, y de manera natural se van a oponer a ese resultado. Esa es una característica constante en todos los juegos de suma cero. Es la propia naturaleza del juego en sí la que genera esa conducta de parte de los grupos, de los jugadores, de los agentes que participan de esa interacción y de esa toma de decisiones. Concluimos entonces que en este tipo de juegos las ganancias de un jugador siempre son a costa de la pérdida de otro jugador, y si tuviésemos más jugadores, de la pérdida de otros jugadores. Veamos otro ejemplo distinto. Suponemos un modelo simple de competencia perfecta. De acuerdo a los supuestos de la competencia perfecta, existen un sinfín de productores que producen un producto más o menos homogéneo, y por lo tanto la presencia de un productor adicional no afecta a los que ya estaban en ese mercado. Lo mismo en el caso de la demanda, la participación o no de un consumidor adicional no afecta al resto de los consumidores. Supuestos que normalmente no se cumplen de manera perfecta, pero en el contexto de este juego asumimos que así es, y por lo tanto definimos los pagos de acuerdo a ese criterio, de acuerdo a ese supuesto. Entonces, asumimos que el jugador 1 quiere producir algo, y en este contexto de competencia perfecta tiene que decidir si va a acudir o no va a acudir a un mercado a transar ese su producto con ganancias para este jugador 1, de acuerdo a las condiciones en las que lo ha preferido, en las que lo ha producido, y considerando además que en ese contexto su presencia en el mercado no va a afectar al precio y por lo tanto no va a afectar al hipotético productor 2. Entonces, si el jugador 1 decide acudir, vamos a suponer que genera una ganancia de 8, incluso aunque el jugador 2 también haya acudido al mercado. Y si el jugador 2 no acudiese al mercado, pero el 1 sí, igual el jugador 1 gana por ese supuesto de contexto de competencia perfecta. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando se levanta este supuesto y tenemos condiciones de monopolio o duopolios, por ejemplo, esto no va a ocurrir. En caso de que el jugador 1 decida no participar del mercado, no invierte, no produce, tampoco gasta nada, pero tampoco recibe ingresos, entonces se queda tal como estaba. Tiene 0, haya hecho lo que haya hecho el jugador 2. De manera similar para el jugador 2, si éste decide acudir y se sitúa en esta columna, aunque el jugador 1 acuda o no lo haga, en ambos casos va a obtener 8 puntos. Y si no acude a este mercado, va a obtener 0. Notemos que si buscamos la mejor respuesta del jugador 1, a la conjetura de que el 2 va a acudir, sus opciones son 8 o 0, y en el segundo caso también, si el jugador 2 no acude, son 8 o bien 0. Entonces su mejor respuesta siempre va a estar situada en la opción acudir. En este caso sí podemos decir que existe una estrategia dominante, y es el único ejemplo de todos los
aproximadamente 40 que vamos a ver en todo el curso, en el que no se está produciendo de manera latente vigente, la interacción entre los jugadores. Lo que hace el jugador 2 no está afectando a lo que hace el jugador 1, cosa que en el resto de los ejemplos siempre va a ocurrir. De manera similar, para el jugador 2, si elige la opción acudir al mercado, tiene 8 puntos, que es mejor que la opción 0, y eso ocurre incluso si el jugador 1 no participó del mercado. Tiene como estrategia dominante la opción acudir. En este caso, al tener ambos una estrategia dominante definida, podemos predecir que el resultado del juego va a ser 8 y 8. Notemos que el jugador 1 gana y el jugador 2 también gana. Ambos pueden ganar sin necesidad de que alguien pierda. Por eso muchas veces se pregona o se ensalza el modelo de competencia perfecta, porque se alude al hecho de que todos se pueden beneficiar con esas condiciones. Por supuesto, está la discusión de que en la vida real la competencia perfecta normalmente no se produce tal como lo plantean los supuestos de ese modelo. Este es un juego de suma no cero. Noten que además el resultado es un Pareto óptimo. Ninguno de los dos podría estar mejor de lo que está. Si hubiesen elegido la opción 0 y 0, tenían la posibilidad de mejorar ambos sin que nadie se vea perjudicado, y este hubiese sido un Pareto inferior. Concluimos que las ganancias de un jugador no son a costa de la pérdida de otro jugador, y por lo general este tipo de circunstancias son más fáciles de implementar. Son resultados a los que se puede llegar de manera más fluida, porque precisamente no hay un jugador que esté perdiendo y que se vaya a oponer a esos resultados. Vamos a ver un ejemplo más concreto de este tipo de juegos, que tiene que ver con el intercambio. Suponemos que el jugador 1 es un niño que está armando un álbum con las figuritas del Mundial de Fútbol y le falta la figurita número 27 y tiene duplicada la número 40. El jugador 2 está por terminar de armar el álbum y está en la situación contraria. Le falta la figurita 40 y tiene duplicada la figurita 27. Entonces, si estos dos jugadores se ponen de acuerdo y deciden intercambiar, ¿quién pierde? Absolutamente nadie. Ambos se benefician porque pueden terminar de completar su álbum y les asignamos 8 puntos. Noten que acá podríamos haber puesto otro número. Podríamos haberle puesto 10, por ejemplo, al jugador 2, si asumimos que para él era mucho más importante, o algo más importante, el completar su álbum. O podría ser que a él le falten todavía algunas figuritas más y se sienta feliz de conseguir una que le faltaba, pero no tan feliz como el 1. En ese caso le hubiésemos puesto aquí un 3 o un 4, por ejemplo. Si por alguna razón estos dos jugadores no acuden al intercambio, por ejemplo, porque no se pudieron comunicar entre sí, porque tenían temor de, por ejemplo, en algunos casos se producen estafas. En el caso del álbum es poco probable que ello ocurra, pero extendamos el ejemplo a situaciones algo más complejas y entonces no se produce el intercambio. Podría ocurrir también que el jugador 1 tuvo los medios, las condiciones y la decisión para realizar el intercambio y acude a realizarlo, pero si el 2 no lo hace, el intercambio no se produce. Y en ese caso también los dos jugadores terminan con 0. Si el caso fuese al revés, el 2 tiene las condiciones, la determinación, la decisión de intercambiar, pero el 1 no pudo hacerlo, probablemente quiso, pero no pudo hacerlo, entonces
tenemos también 0 y 0. Noten que en este caso, si elegimos la mejor respuesta de cada jugador, vamos a tener el siguiente resultado. Si el 1 conjetura que el 2 va a acudir al intercambio, entre 8 y 0, obviamente va a elegir 8, o sea, intercambiar, porque ahí gana. Pero si considera que el 2 va a jugar la opción no intercambiar o no está en condiciones de hacerlo, que el 1 elige entre intercambiar y no intercambiar, básicamente le da lo mismo. Acá tenemos un empate. Es primera vez que ocurre eso en el curso y les adelanto que de acá en adelante, cada vez que tengamos empates, vamos a marcar como posibles respuestas las dos opciones. Entonces, tenemos 3 marquitas posibles para el jugador 1 y hacemos un análisis similar para el jugador 2. Si considera que el 1 va a intercambiar, el jugador 2 prefiere 8 en lugar de 0, elige la opción intercambiar. Si considera que el 1 no lo va a hacer, da lo mismo que quería hacer el jugador 2, intercambiar o no hacerlo, porque en ambos casos va a obtener 0. Por lo tanto, les ponemos marquitas a las dos opciones. Noten que ahora, en lugar de tener un ovalito marcando la opción donde están las dos mejores respuestas, tenemos 2 posibles resultados. Vamos a definir más adelante, les decía, lo que es un equilibrio de Nash y vamos a saber que este va a ser el equilibrio del juego y que en esta situación, que además es un Pareto óptimo, no van a estar contentos con el resultado ni el jugador 1 ni el jugador 2 porque tienen una opción mejor donde ambos pueden ganar. Por lo tanto, tenemos acá un juego nuevamente de suma distinta de 0. Insisto que este argumento ha sido utilizado sobre todo para defender el comercio internacional. Olvídense que estamos hablando de figuritas de un álbum y ahora pensemos en grandes potencias mundiales intercambiando productos. Por ejemplo, a un país le sobra cierta cantidad de un producto y está interesado en vender sus excedentes a otro país. Se beneficia de esta venta y a su vez este segundo país puede vender algún producto que le sobre a el primer país. Cuando esto ocurre, ambos pueden beneficiarse, por supuesto bajo ciertas condiciones. En el caso de las figuritas, tener exceso de una figurita no le perjudicaba al jugador 1, pero le generaba un costo de oportunidad, porque esa figurita podía ser intercambiada por una que sí le aumentaba las chances de completar su álbum. En el caso de los bienes, hemos visto hace muy poco que puede ocurrir, por ejemplo, con el caso del petróleo, que el exceso de este bien genere costos, por ejemplo, por los costos de almacenamiento, y como ustedes han podido notar, hace poco el precio del petróleo ha bajado sustancialmente de precio e incluso por algunas horas ha estado en valores negativos. Entonces, esta lógica de decisiones, esta lógica de juegos, promueve formas de intercambio que beneficien a ambos jugadores. Vamos a clasificar en el siguiente video a los juegos de acuerdo a un tercer criterio y vamos a notar además que los juegos simultáneamente pueden ser clasificados con los 3 criterios que estamos viendo en esta etapa del curso. Entonces nos vemos en ese siguiente video.